La noche de los Latin Grammy 2024 era un evento que trascendía la música. No era solo una premiación, era un espectáculo cultural, una vitrina de la diversidad y la riqueza de la música latina. Desde semanas antes, las redes sociales, los programas de entretenimiento y los noticieros habían llenado el ambiente con anticipación. Las entrevistas previas con los nominados, los ensayos, las filtraciones de información sobre las sorpresas planeadas para la ceremonia. Todo contribuía a que cada vez más personas se conectaran emocionalmente con el evento. En las calles de Las Vegas, el ambiente era una fiesta. La ciudad, conocida por su deslumbrante vida nocturna y su glamour, se había convertido en el epicentro del orgullo latino. Las luces de los casinos y hoteles competían con las de las pancartas gigantes que anunciaban la gala. Los nombres de los artistas más importantes estaban por todas partes: Karol G, Rosalía, Bad Bunny, Rauw Alejandro y, por supuesto, Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes desde hace semanas habían sido mencionados como la pareja más esperada de la noche. Días antes del evento, los preparativos estaban en su apogeo. El recinto elegido, un imponente auditorio con capacidad para más de 20.000 personas, había sido transformado en un escenario que combinaba modernidad y tradición. Los técnicos trabajaban día y noche ajustando las luces, el sonido y los efectos especiales. Cada pequeño detalle contaba, desde la disposición de las butacas hasta los arreglos florales que adornaban las áreas VIP. La alfombra roja, una larga y brillante extensión que recibiría a los invitados, era cuidadosamente limpiada y desenrollada. Este era un evento de clase mundial y nada podía salir mal. Los artistas nominados comenzaron a llegar a Las Vegas días antes, alojándose en los mejores hoteles de la ciudad. Los paparazzi estaban al acecho, y las redes sociales se inundaron con fotos y vídeos de los cantantes paseando por los casinos, asistiendo a ensayos o simplemente disfrutando de la ciudad. Aunque muchos llamaron la atención, los focos siempre regresaban a dos figuras, Ángela Aguilar y Christian Nodal. Desde que se anunció que cantarían juntos, el interés por ellos había crecido exponencialmente. Todos querían saber cómo sería ese momento en el escenario. Pero también no faltaban los rumores sobre la tensión entre ellos. Ángela Aguilar era una joven estrella cuya carrera había florecido rápidamente, pero no sin esfuerzo. Desde muy pequeña, había estado inmersa en la música, creciendo bajo la sombra de una dinastía musical que marcó generaciones. Su abuelo, Antonio Aguilar, era una leyenda, y su padre, Pepe Aguilar, había mantenido vivo el legado familiar con una carrera intachable. Sin embargo, Ángela no era solo la hija de. Desde sus primeras presentaciones, quedó claro que tenía algo único. Su voz, su carisma, su elegancia, todo en ella parecía gritar autenticidad y talento. Para Ángela, la música mexicana no era solo un género, era su identidad y por eso siempre encontraba maneras de honrar sus raíces en cada paso que daba. Por otro lado, Christian Nodal era un fenómeno diferente. Su éxito había sido explosivo, casi inesperado. Desde que lanzó su primer gran éxito, Adiós Amor, su vida había cambiado para siempre. Su estilo único, que fusionaba la ranchera tradicional con elementos más modernos, había conquistado a millones. Christian era un alma libre. Alguien que parecía guiarse más por sus emociones que por las expectativas de los demás. Esto lo hacía fascinante, pero también impredecible. En los últimos años, había enfrentado desafíos personales y profesionales, desde críticas hasta rupturas mediáticas. Sin embargo, siempre regresaba al centro del escenario, más fuerte que nunca. Ambos artistas tenían trayectorias completamente diferentes, pero compartían algo: un profundo amor por la música y una conexión especial que había comenzado cuando grabaron juntos Dime cómo quieres. Desde entonces, su relación había sido objeto de especulación constante. ¿Eran amigos, colegas o algo más? Aunque nunca confirmaron nada, las miradas, los gestos y la química entre ellos hablaban por sí solos. En los últimos meses, sin embargo, algo había cambiado. Los dos seguían brillando individualmente, pero sus colaboraciones se habían vuelto menos frecuentes.
Y los rumores de una ruptura, ya sea profesional o personal, comenzaron a circular. La noche de los Grammy llegó finalmente, y con ella, la culminación de semanas de tensión y emoción. La alfombra roja fue el primer acto del espectáculo, y no decepcionó. Los flashes de las cámaras iluminaban el camino de los artistas, quienes desfilaban luciendo sus mejores galas. Ángela Aguilar fue una de las primeras en llegar. Su vestido, un diseño exclusivo inspirado en los textiles tradicionales mexicanos, era una obra de arte. Caminó con confianza, saludando a los fanáticos y respondiendo preguntas de los reporteros. Cuando le preguntaron sobre su actuación con Cristian, sonrió y dijo que sería un momento especial. Pero sus palabras no ocultaban un cierto aire de nerviosismo. Cristian Nodal llegó más tarde, evitando deliberadamente cruzarse con Ángela en la alfombra roja. Su atuendo, aunque sobrio, tenía detalles que recordaban sus raíces. Bordados en el traje que evocaban los trajes de charro, pero con un toque moderno. Al igual que Ángela, evitó entrar en detalles sobre su presentación conjunta. Su actitud era seria, casi distante, y algunos reporteros notaron que parecía más reservado de lo habitual. Cuando comenzó la ceremonia, el público estaba ya completamente inmerso en la experiencia. Los presentadores, las actuaciones y los discursos mantenían a todos al borde de sus asientos. Los premios se iban entregando, y los momentos emocionantes se acumulaban uno tras otro. Sin embargo, todos esperaban con ansias la presentación de Ángela y Cristian, que había sido promocionada como el acto principal de la noche. Finalmente, las luces se atenuaron y el escenario se llenó de una atmósfera mágica. La pantalla gigante proyectó imágenes de campos de agave y cielos estrellados, mientras los primeros acordes de una melodía suave comenzaron a sonar. Cristian apareció primero, caminando lentamente hacia el centro del escenario. Su voz, potente y llena de emoción, resonó con una intensidad que dejó a todos en silencio. Cuando Ángela hizo su entrada, el público estalló en aplausos. Su voz se unió a la de Cristian, creando una armonía perfecta. Sin embargo, mientras sus voces se entrelazaban, algo se sentía fuera de lugar. Aunque ambos estaban técnicamente impecables, faltaba la chispa. La conexión que antes los había hecho brillar juntos. Sus miradas apenas se cruzaron, y la distancia entre ellos era evidente, incluso para quienes los veían desde sus hogares. Al terminar la canción, el público se levantó en una ovación que parecía interminable. Ambos sonrieron y agradecieron, pero tan pronto como salieron del escenario, la tensión se hizo evidente. Cristian se dirigió rápidamente a su camerino, mientras Ángela se quedó atrás, hablando con algunos miembros del equipo. Poco después, Ángela decidió ir a buscarlo. La conversación que siguió fue intensa y reveladora. Cuando Ángela y Cristian se retiraron de la terraza esa noche en Las Vegas, ambos sabían que su conversación no resolvía todo, pero sentían que era un punto de partida. Habían dejado atrás el resentimiento inicial y aunque las heridas aún estaban frescas, había algo más profundo que empezaba a sanar. El regreso a la música como un refugio era su prioridad, pero también había un subtexto más humano. Un deseo de reencontrarse como individuos detrás de las máscaras públicas. El camino no sería fácil. Ángela, por un lado, estaba atrapada entre dos mundos. Su identidad como parte de una dinastía musical mexicana y su lucha por forjar un espacio propio, lejos de las expectativas familiares. Ser una Aguilar conllevaba un peso inmenso. Desde pequeña, había sido entrenada no solo en las artes, sino también en la disciplina y la ética profesional que caracterizaba a su familia. Sin embargo, ese mismo linaje a veces la hacía sentir como si sus logros no fueran completamente suyos. Las comparaciones con su padre, Pepe Aguilar, o incluso con su abuela Flor Silvestre, la perseguían constantemente, lo que la llevó a cuestionar si su éxito era un reflejo de su talento o una extensión de su apellido. Cristian, por su parte, cargaba un peso diferente. Su ascenso meteórico en el mundo de la música regional mexicana lo había puesto en una posición de constante escrutinio. Sus tatuajes, su estilo irreverente y su enfoque en modernizar el género lo habían convertido en una figura polarizadora.
Mientras algunos lo veían como un revolucionario, otros lo consideraban una amenaza a las tradiciones. La relación con Ángela, desde el inicio, había sido un blanco perfecto para los titulares. El chico rebelde y la princesa del mariachi. Esa narrativa simplista, aunque vendía revistas, no reflejaba la complejidad de lo que realmente ocurría entre ellos. Durante las semanas que siguieron a los Latin Grammy, ambos artistas intentaron retomar sus rutinas, pero la conversación en la terraza seguía resonando en sus mentes. Ángela, fiel a su costumbre, dedicó largas horas en su estudio, buscando inspiración en los clásicos de la música mexicana. Su guitarra, siempre un refugio en momentos de incertidumbre, fue su compañera mientras componía nuevas melodías. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía presionada por los plazos o las expectativas externas. Quería crear algo auténtico, algo que representara no solo su identidad como artista, sino también como persona. Christian, por otro lado, se refugió en su rancho, rodeado de caballos y la tranquilidad del campo. Allí, lejos del bullicio de la ciudad y de las cámaras, encontró tiempo para reflexionar sobre su vida y su carrera. Comenzó a escribir canciones, no pensando en los charts ni en los premios, sino en lo que realmente quería decir. Sus letras eran crudas, honestas, llenas de vulnerabilidad. Había algo catártico en el proceso, una forma de exorcizar los demonios que lo habían atormentado durante meses. En medio de este proceso creativo, surgió una idea inesperada, ¿y si componían juntos? La propuesta, aunque simple, tenía un peso simbólico. Era un intento de reconstruir lo que alguna vez habían compartido, no desde el escenario ni desde las expectativas del público, sino desde el lugar donde todo había comenzado. La música. Ángela dudó al principio. Temía que trabajar juntos pudiera abrir viejas heridas, pero también sabía que no podía ignorar la oportunidad de recuperar algo que sentía que había perdido. El día de su reencuentro en el estudio fue tenso al principio. Ambos llegaron con sus respectivas guitarras, cuadernos llenos de letras y un sinfín de emociones sin procesar. El ambiente era un delicado equilibrio entre la formalidad y la familiaridad. Christian fue el primero en romper el hielo, tocando unas notas en su guitarra mientras tarareaba una melodía. Ángela lo observó en silencio, permitiendo que la música llenara el espacio. Poco a poco, comenzó a cantar, añadiendo su voz a la mezcla. Era un proceso casi instintivo, como si sus almas recordaran algo que sus mentes habían olvidado. Lo que comenzó como una sesión de composición se convirtió en algo más profundo. Hablaron durante horas, compartiendo historias, miedos y sueños. Christian confesó lo mucho que le pesaban las expectativas de ser el salvador de la música regional mexicana, mientras que Ángela admitió que a veces se sentía como una marioneta en un espectáculo que no había elegido. Estas confesiones no solo fortalecieron su conexión, sino que también les dieron una nueva perspectiva sobre su arte. Cuando finalmente terminaron la canción, sabían que habían creado algo especial. No era solo una colaboración, sino una declaración de intenciones. La letra hablaba de renacer, de encontrar la belleza en las segundas oportunidades y de aceptar las imperfecciones como parte del viaje. Musicalmente, era una fusión de sus estilos. La delicadeza y elegancia de Ángela se entrelazaban con la pasión y la intensidad de Christian, creando algo único. El lanzamiento de la canción fue un evento en sí mismo. En lugar de optar por una estrategia promocional tradicional, decidieron presentar el tema en un concierto íntimo, transmitido en vivo para sus fanáticos. La reacción fue abrumadora. La audiencia no solo quedó cautivada por la canción, sino también por la química palpable entre ellos. Había algo mágico en verlos juntos, no como dos artistas intentando superar sus diferencias, sino como dos almas compartiendo un momento genuino. El impacto fue inmediato. La canción escaló rápidamente en las listas de popularidad, pero más allá del éxito comercial, marcó un punto de inflexión en sus carreras. Ambos comenzaron a ser vistos no solo como talentos individuales, sino como un dúo capaz de redefinir los límites de la música regional mexicana. La crítica elogió no solo la calidad de la composición,
sino también el coraje de ambos al mostrar una vulnerabilidad tan profunda en un género conocido por su machismo y sus tradiciones rígidas. A medida que avanzaban, la relación entre Angela y Christian seguía siendo compleja. Aunque no estaban oficialmente juntos, su conexión iba más allá de las etiquetas. Eran amigos, colegas y, en muchos sentidos, cómplices en una misión compartida. Demostrar que la música podía ser un puente, no solo entre estilos y generaciones, sino también entre corazones heridos. En el fondo, ambos sabían que todavía tenían mucho por recorrer, tanto en su relación como en sus carreras. Pero mientras tuvieran la música como guía, sentían que todo era posible. Y así, con guitarras en mano y un mundo de posibilidades frente a ellos, comenzaron un nuevo capítulo en su historia, uno que prometía ser aún más inolvidable que el anterior. A medida que avanzaban en la producción de nuevas canciones, Angela y Christian comenzaron a compartir más de sí mismos, dejando que sus vulnerabilidades y sus miedos fueran parte del proceso creativo. Aunque al principio ambos eran reticentes a mostrar sus inseguridades, la confianza que había nacido entre ellos durante su primer encuentro en el estudio de grabación permitió que esas barreras se derritieran. Angela, con su alma llena de música y su voz única, se sentía cada vez más liberada. Al saber que Christian no la juzgaba por su apellido o por las expectativas que la sociedad tenía sobre ella. A través de su trabajo conjunto, descubrió que no tenía que ser solo una hija de para ser una artista valiosa. Por fin, podía cantar sus propias historias, sus propios sentimientos, sin tener que cargar con el peso de una fama heredada. En sus conversaciones, Angela hablaba mucho de su padre y la relación que tenían. Aunque admiraba profundamente a su papá, con quien compartió momentos llenos de música y aprendizaje, siempre había sentido que su carrera estaba constantemente bajo la lupa. En cada evento, en cada concierto, los ojos de la industria se posaban sobre ella, preguntándose si alguna vez sería capaz de alcanzar el legado de su familia. Aunque se sentía afortunada por la oportunidad de seguir los pasos de su padre, la sombra de esa gigantesca figura a veces la ahogaba. Había una parte de ella que deseaba ser reconocida por su propio talento, no solo por ser la hija de un ícono de la música ranchera. Los días en los que se encontraba frente al espejo, luchando con su identidad artística, se volvían más frecuentes. Sin embargo, al estar con Christian, Angela comenzó a descubrir que sus inseguridades no la definían. Él la veía no como la heredera de un imperio musical, sino como una creadora con algo único que ofrecer. Sus conversaciones, en las que intercambiaban experiencias y emociones más allá de la música, fueron vitales para que ella se sintiera más conectada con su propia esencia, con su verdadera voz. Christian, por su parte, vivió su propio proceso de transformación mientras colaboraba con Angela. En su vida, siempre había sido percibido como el chico malo del género. Había causado revuelo por su estilo único, por fusionar los sonidos tradicionales con influencias modernas que chocaban con las expectativas más rígidas de la industria. Aunque su creatividad había sido aclamada por muchos, otros lo consideraban un irreverente, un músico que estaba distorsionando las raíces del género con sus experimentos musicales. Esa presión constante de tener que justificar su estilo y su enfoque artístico había sido agotadora. A menudo se encontraba entre la espada y la pared, luchando entre mantener su autenticidad o ceder a las demandas de un público que esperaba que se quedara dentro de los límites establecidos. Su relación con Angela le mostró que, en la música, como en la vida, el camino hacia el verdadero éxito no era un trayecto lineal ni predecible, sino uno lleno de desafíos, aprendizajes y momentos de vulnerabilidad. Una tarde, mientras estaban en el estudio trabajando en una nueva melodía, Christian compartió con Angela una parte de su historia que nunca había contado a nadie. Le habló de su infancia en un pequeño pueblo, donde la música tradicional siempre había sido el centro de todo. En ese lugar, la pobreza era una constante, y la música era, para muchos, una forma de escape. Una manera de enfrentar las dificultades del día a día. Sin embargo, desde joven, Christian había sentido que su destino no estaba en seguir el camino de aquellos que se conformaban con lo tradicional. Y
Había querido trascender, ser algo más, pero ese deseo de evolucionar lo había aislado muchas veces de su entorno. En sus primeros años como músico, las puertas que buscaba abrir se mantenían cerradas, y la incertidumbre sobre su futuro lo atormentaba constantemente. El hecho de haber llegado hasta donde estaba, con todo lo que había conquistado, era un logro que siempre celebraba, pero que también le traía un sentimiento agridulce. Había tenido que pagar el precio de ser un desafiante de las normas. A través de esas palabras, Ángela pudo comprender más a fondo la carga emocional que llevaba Christian a cuestas y lo que significaba para él poder seguir adelante con su visión artística, a pesar de los sacrificios que tuvo que hacer. De alguna manera, su historia y la de Ángela se entrelazaban, pues ambos provenían de mundos que, aunque diferentes, compartían el peso de tener que luchar por lo que querían en la vida, de ser percibidos por el público de una manera que no siempre reflejaba su verdadero yo. Con el tiempo, ambos artistas comenzaron a trabajar en una serie de canciones que representaban no solo su relación artística, sino también sus propios viajes personales. Cada letra, cada acorde, contenía una pieza de su historia, una confesión no dicha, un sentimiento guardado. Christian solía llamar a estas composiciones nuestras canciones de guerra, porque para él, cada una de ellas simbolizaba una batalla ganada contra las expectativas, contra los miedos internos y contra el estigma social que se les había impuesto. Ángela, por su parte, entendió que esas canciones no solo eran su terapia, sino una oportunidad para que otros se sintieran identificados. La música, más que nunca, se había convertido en un refugio para ambos, un refugio que los mantenía firmes ante las tormentas que la industria y la vida les imponían. Lo que comenzó como una simple colaboración artística se fue convirtiendo en un proyecto mucho más grande y significativo. Y pronto, la idea de realizar una gira conjunta comenzó a tomar forma. La gente esperaba con ansias verlos compartir un escenario, no solo por la calidad de sus voces, sino por la química que existía entre ellos. Los primeros conciertos fueron un éxito rotundo, con miles de fanáticos coreando sus canciones y pidiendo más. Lo que Ángela y Christian no anticipaban era el impacto emocional que la gira tendría sobre ellos. En cada ciudad que visitaban, sentían como su música tocaba el corazón de la gente. Las letras que habían compuesto juntos no solo hablaban de sus propios procesos internos, sino que reflejaban las luchas universales de muchos de sus seguidores, la búsqueda de la identidad, el deseo de romper con las expectativas familiares, la lucha contra las críticas. Las historias que compartían en el escenario se convirtieron en un puente que conectaba a los artistas con su audiencia de una manera profunda y sincera. La experiencia fue transformadora para ambos. Ángela comenzó a entender que su música tenía un poder mucho más grande que el de ser una simple forma de expresión personal. Se dio cuenta de que, a través de sus canciones, podía ser un faro de esperanza para aquellos que sentían que su lucha por encontrar su lugar en el mundo era en vano. Y cada vez que veía a sus fans cantar sus canciones con lágrimas en los ojos, sentía que estaba haciendo lo correcto, que el camino que había elegido no solo la había llevado a su propia liberación, sino a la de muchas otras personas. Christian, por su parte, vio cómo su propia evolución artística comenzaba a ser apreciada de una manera mucho más profunda de lo que había imaginado. La gente ya no lo veía solo como el chico rebelde de la música mexicana, sino como un verdadero innovador, un artista que había logrado fusionar lo tradicional con lo moderno de una manera que había marcado un antes y un después en la música regional. La gira, que inicialmente parecía ser solo un desafío profesional más, terminó siendo una de las experiencias más formativas y enriquecedoras en las vidas de ambos artistas. A lo largo de los meses, no solo perfeccionaron su música y su puesta en escena, sino que se sumergieron en una evolución personal que nunca imaginaron. Lo que comenzó como un proyecto de colaboración musical se transformó en una especie de viaje espiritual y emocional. Uno que los llevó a explorar sus límites, sus miedos más profundos y, sobre todo, sus propios deseos más sinceros.
Para Ángela, ese crecimiento fue particularmente significativo. Durante gran parte de su vida, había sentido el peso de la herencia de su padre, quien era una figura legendaria en la industria. Había vivido bajo la sombra de una imagen que constantemente la comparaba con su progenitor, como si su talento y su identidad como cantante no fueran suficientes por sí mismos. Al principio, la comparación la había abrumado y por eso se había esforzado tanto por buscar su propio sonido, algo que fuera completamente distinto al legado de su padre. Sin embargo, al trabajar con Christian, comenzó a darse cuenta de que su verdadera fortaleza no residía en huir de ese legado, sino en abrazarlo y usarlo como una fuente de inspiración, algo que la impulsaba a crear sin miedo a la comparación. La música que compartía con Christian, sus composiciones, sus letras, empezaron a ser un reflejo de la persona que ella realmente quería ser. En cada letra que cantaba, en cada acorde que tocaba, estaba trazando su propio camino, uno que no solo la definía como artista, sino que también le ayudaba a encontrar su lugar en el mundo. Lo que Ángela no había anticipado era lo profundo que sería el impacto de este viaje en su vida fuera de los escenarios. La colaboración con Christian no solo la había llevado a un nivel completamente nuevo en su carrera, sino que también había tocado aspectos de su ser que ella misma había mantenido ocultos durante años. Durante la gira, por primera vez, se permitió ser vulnerable, compartiendo con él sus miedos y sus inquietudes sobre el futuro. En las largas noches de carretera, cuando se detenían en pequeñas ciudades y se sentaban en cafeterías humildes, Ángela comenzó a hablar de temas que antes le resultaban incómodos. Habló de las veces que había sentido que no pertenecía a ningún lugar, de las inseguridades que tenía sobre su voz y sobre su capacidad de ser vista como algo más que la hija de su famoso padre. Christian, por su parte, no solo la escuchaba, sino que también le ofrecía su propia perspectiva sobre la vida. Le contó sobre las dificultades que había enfrentado al tratar de encontrar su voz en un mundo que constantemente le exigía seguir las normas. La relación que se fue forjando entre los dos era, más que una colaboración profesional, una auténtica amistad, cimentada en la empatía y el respeto mutuo. Ambos sabían que estaban siendo testigos del proceso de transformación que estaba teniendo lugar no solo en sus carreras, sino también en su forma de ser. Christian, por su parte, también vivió una metamorfosis durante ese tiempo. Aunque siempre había sido conocido por su enfoque audaz y a menudo disruptivo en la música, al compartir el escenario con Ángela, descubrió una nueva manera de ver su arte. Durante mucho tiempo, Christian había operado desde un lugar de lucha constante, desafiando las expectativas de la industria, enfrentándose a los prejuicios que existían sobre su estilo. Sin embargo, al colaborar con Ángela, que también había sido marcada por su propia lucha personal, Christian vio lo importante que era la vulnerabilidad en la música. El proceso creativo se transformó para él, ya no era simplemente una cuestión de provocar o desafiar, sino de transmitir lo que realmente sentía, de mostrar a su público no solo su talento, sino también sus dudas, sus emociones y sus luchas internas. Este cambio de perspectiva le permitió a Christian descubrir una nueva dimensión en su música. Una dimensión que no había explorado antes. Se dio cuenta de que su música no tenía que ser solo una declaración de independencia y rebeldía, sino que también podía ser un medio para conectar con las emociones más profundas de las personas, incluidas las suyas propias. A medida que la gira continuaba, las presentaciones se volvían cada vez más intensas, no solo porque el público reaccionaba de una manera aún más efusiva, sino porque tanto Christian como Ángela sentían que estaban dando algo más en cada espectáculo. Había una nueva energía en sus conciertos, una energía que no solo provenía de la música, sino de la conexión genuina que ambos compartían. Los fans que lo seguían ya no solo estaban allí para escuchar sus canciones, estaban allí para ser parte de algo más grande, de una experiencia emocional compartida. Había algo mágico en esos momentos, cuando la música se detenía por un instante y los dos artistas se miraban en el escenario, sin decir palabra alguna, pero sabiendo exactamente lo que el otro sentía.
Cada nota, cada gesto, cada mirada estaba cargada de una emoción cruda que no solo los artistas, sino el público, podía sentir. Esta conexión fue especialmente visible en los momentos más íntimos de sus presentaciones. Durante las baladas más suaves, cuando la luz se atenuaba y la audiencia se sumergía en la calma de la música, Ángela y Christian se entregaban a sus voces y a sus emociones de una manera tan auténtica que parecía que el tiempo se detenía. La química que habían cultivado a lo largo de la gira se traducía en un entendimiento mutuo tan profundo que las canciones dejaban de ser solo palabras sobre un papel, se convertían en historias vivas, llenas de vida y de alma. Cada interpretación era un diálogo constante entre ellos, un flujo de energía que solo los dos podían comprender. No importaba cuántos miles de personas los estuvieran mirando, en esos momentos, solo existían ellos y su música. Después de la última función de la gira, que marcó el cierre de ese ciclo, ambos artistas se encontraron en un punto de reflexión. Habían recorrido un largo camino, pero sabían que aún quedaba mucho por hacer. Las lecciones que habían aprendido a lo largo de esos meses de trabajo en equipo y de autodescubrimiento seguían resonando en sus corazones. Para Ángela, el proceso había sido una liberación. Ya no se veía como la hija de un gigante de la música, sino como una mujer y una artista completa, capaz de construir su propio legado. Para Christian, la gira había significado una evolución profunda. Había aprendido a ser más vulnerable, a aceptar sus propios miedos y a comprender que la música, en su forma más pura, es la forma de comunicarse sin barreras. Habían encontrado, en su colaboración mutua, una nueva forma de hacer música. Una que desafiaba las convenciones pero que al mismo tiempo abrazaba la autenticidad en su forma más pura. Así, al final, aunque la gira llegó a su fin, ambos sabían que su colaboración no se terminaba con el último aplauso. Lo que habían construido juntos era mucho más que una serie de conciertos y grabaciones. Habían creado una hermandad artística, un vínculo que iría más allá de los escenarios. Sabían que las puertas que habían abierto juntos los llevarían a nuevas alturas, pero también entendían que lo más valioso de todo era la conexión humana que habían cultivado. Porque, al final, lo que ambos habían aprendido era que la verdadera magia de la música no solo reside en la habilidad técnica o en la fama, sino en la capacidad de tocar el corazón de las personas y de dejar una huella que permanezca mucho después de que las luces se apagan. Formativas y enriquecedoras en las vidas de ambos artistas. A lo largo de los meses, no solo perfeccionaron su música y su puesta en escena, sino que se sumergieron en una evolución personal que nunca imaginaron. Lo que comenzó como un proyecto de colaboración musical se transformó en una especie de viaje espiritual y emocional. Uno que los llevó a explorar sus límites, sus miedos más profundos y, sobre todo, sus propios deseos más sinceros. Para Ángela, ese crecimiento fue particularmente significativo. Durante gran parte de su vida, había sentido el peso de la herencia de su padre, quien era una figura legendaria en la industria. Había vivido bajo la sombra de una imagen que constantemente la comparaba con su progenitor, como si su talento y su identidad como cantante no fueran suficientes por sí mismos. Al principio, la comparación la había abrumado y por eso se había esforzado tanto por buscar su propio sonido, algo que fuera completamente distinto al legado de su padre. Sin embargo, al trabajar con Christian, comenzó a darse cuenta de que su verdadera fortaleza no residía en huir de ese legado, sino en abrazarlo y usarlo como una fuente de inspiración, algo que la impulsaba a crear sin miedo a la comparación. La música que compartía con Christian, sus composiciones, sus letras, empezaron a ser un reflejo de la persona que ella realmente quería ser. En cada letra que cantaba, en cada acorde que tocaba, estaba trazando su propio camino, uno que no solo la definía como artista, sino que también le ayudaba a encontrar su lugar en el mundo. Lo que Ángela no había anticipado era lo profundo que sería el impacto de este viaje en su vida fuera de los escenarios. La colaboración con Christian no solo la había llevado a un nivel completamente nuevo en su carrera,
sino que también había tocado aspectos de su ser que ella misma había mantenido ocultos durante años. Durante la gira, por primera vez, se permitió ser vulnerable, compartiendo con él sus miedos y sus inquietudes sobre el futuro. En las largas noches de carretera, cuando se detenían en pequeñas ciudades y se sentaban en cafeterías humildes, Angela comenzó a hablar de temas que antes le resultaban incómodos. Habló de las veces que había sentido que no pertenecía a ningún lugar, de las inseguridades que tenía sobre su voz y sobre su capacidad de ser vista como algo más que la hija de su famoso padre. Christian, por su parte, no solo la escuchaba, sino que también le ofrecía su propia perspectiva sobre la vida. Le contó sobre las dificultades que había enfrentado al tratar de encontrar su voz en un mundo que constantemente le exigía seguir las normas. La relación que se fue forjando entre los dos era, más que una colaboración profesional, una auténtica amistad, cimentada en la empatía y el respeto mutuo. Ambos sabían que estaban siendo testigos del proceso de transformación que estaba teniendo lugar no solo en sus carreras, sino también en su forma de ser.